el poder alabar al Señor y poder estar, ¿no?, en su santa presencia. No hay lugar más hermoso que estar a los pies de Jesús. Amén. No hay lugar más hermoso, porque Dios es bueno y grande es su misericordia. Amén. La semana pasada, el viernes, en el primer día del aula de formación, hablamos sobre el servicio. Y hoy vamos a hablar sobre la duda. Uy, la duda. ¿Cuánto hay que hablar sobre la duda, verdad? Y aquellos que han traído pues papel y boli, que es bueno que en estos estudios se traiga para poder apuntar y luego poder repasar, aunque es verdad que lo vamos a grabar y en el WhatsApp de la iglesia pues luego se subirá para que se pueda tomar apuntes y las dudas que tenga o las cosas que se haya dejado pues pueda seguir revisándolas en casa, ¿no? La duda. La duda en la Biblia se define como la vacilación, desconfianza o inestabilidad del corazón entre dos pensamientos. Esto es según la Biblia. Vamos a repetirlo. Yo sé que no son tan rápidos apuntando. La duda en la Biblia se define como la vacilación, desconfianza o inestabilidad del corazón entre dos pensamientos. ¿Voy bien así? Para los que están apuntando. ¿Lo tenemos? La duda en la Biblia se define como la vacilación, desconfianza o inestabilidad del corazón entre dos pensamientos. Ahora, en el Real Diccionario de la Lengua Española, para que sea más fácil, o en el diccionario puede ponerlo, usted abrevie, haga abreviaturas porque es bueno, ¿vale? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o decisiones. Significa suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o decisiones. ¿Lo tenemos? ¿Se da cuenta la diferencia que hay? Parece similar, pero es distinto. Es totalmente diferente, porque no tiene nada que ver la vacilación, ¿verdad?, con la suspensión. No tiene nada que ver la desconfianza con la indeterminación, ¿verdad? Y no tiene nada que ver la inestabilidad con dos juicios. Bueno, ahí sí que tiene que ver los dos juicios o las decisiones. Pero bueno, ahí lo que hemos aplicado son los dos significados, más o menos la definición según la Biblia y lo que significa según la Real Academia de la Lengua. Y ahora quiero que nos vayamos al Evangelio, a la carta de Santiago. Santiago 1. Es que había apuntado antes Mateo. No, pero nos vamos a la epístola del apóstol Santiago 1, versículo 2 al 8. Santiago 1, del 2 al 8. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Que el Señor bendiga nuestro corazón para entender su santa palabra. Amén. En estos versículos que hemos leído en la epístola del apóstol Santiago, nos va a dar 3 puntos sobre las causas de la duda o la fe titubeante. La duda no es otra cosa que fe titubeante. Quiere decir que nuestra fe titubea, ¿verdad? La fe puede titubear si tenemos dudas. Y eso es lo que es la duda, es una fe titubeante, que un día está arriba, otro día está abajo, un día está arriba, otro día está abajo. Y esa es la duda, una fe inestable. Y en estos versículos que hemos leído vamos a tocar 3 causas por las cuales viene la duda. Primera causa: cuando decidimos guiarnos por nuestros sentimientos en lugar de por la palabra de Dios. La primera causa que viene la duda es cuando decidimos guiarnos por nuestros sentimientos en lugar de por la palabra de Dios. ¿Lo tenemos apuntado? Esto es importante, que luego lo estudien en su casa porque le va a ser de gran bendición y beneficio, ¿verdad? Cuando hacemos esto, nos entra la duda. Y aquí la compara como las olas del mar, que vienen y van. También es verdad, usted ha visto el algoritmo o la línea de inversión, un algoritmo o línea de inversión, que un día las inversiones están arriba, otro día están abajo, una vez está arriba, otra vez... Pues es lo mismo, es igual que las olas del mar, ¿verdad? La duda puede traer eso a nuestra vida, una inestabilidad. Y al final, claro, cuando hay duda, nos dejamos llevar por los vientos de doctrina, nos dejamos llevar por nuestro ánimo, nos dejamos llevar por las situaciones que nos rodean. Y eso es dejarnos llevar por las olas del mar. Y cuando hemos dicho el algoritmo de la línea de inversión, es lo mismo, ¿verdad? Cuando todo va bien, estamos arriba. Y cuando todo va mal, pues todo va abajo. Es como las inversiones. Si hay una buena inversión, pues qué bien, qué beneficios de bendición hay. Pero el día que como ahora que hay guerra y las inversiones van hacia abajo, pues qué mal, ¿no? Pues esto es igual, la duda es lo mismo. Y viene provocada en primer punto en esto que hemos dicho, ¿verdad? La fe que fluctúa, hemos leído aquí, no recibe nada de Dios. Eso es lo que hemos leído en estos versículos. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Y esto es una gran realidad, porque dice el Señor en su palabra, según hemos leído, que lo que pidamos, lo pidamos sin... Aleluya. Por lo tanto, si nosotros estamos fluctuando, como no creyendo lo que estamos pidiendo, al final no recibimos, porque fluctuamos. O porque pedimos mal, que también puede ocurrir. Pero normalmente suele ser por una fe fluctuante, por una fe titubeante, una fe que no está bien basada en Dios y en su palabra. Y al final nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, como hemos dicho. Segunda causa por la cual puede venir la duda. Cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. Cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. ¿Lo tenemos? La razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios no siempre está de acuerdo con nuestra razón. Y muchas veces nos ha ocurrido, ¿verdad? ¿Por qué no hemos recibido a veces cosas que le hemos pedido? Porque en el razonamiento de Dios entiende que no nos es conveniente. Sin embargo, en nuestro razonamiento creemos que es conveniente. Por lo tanto, eso, cuando nosotros pedimos y no recibimos, produce duda. Ahora la cuestión es, ¿dónde vamos a dirigir nuestra duda? ¿A hacer fuerte al viejo hombre, o al indio, como llaman ustedes, o hacer fuerte a Dios en nosotros? Como dice su palabra, nosotros tenemos que menguar
para que Él crezca. Ahora, si la duda permitimos que habite en nuestro corazón, lo que hace es que el viejo hombre, el indio, siga creciendo en nosotros, ¿verdad? Y Dios, pues claro, está en un segundo plano. Y eso no puede ocurrir. Como hemos dicho, cuando sucumbimos a la razón en lugar de creer a Dios, ¿verdad? Es lo que hemos dicho, ¿verdad? Él tiene siempre sus razones por las cuales puede responder nuestras oraciones y nosotros posiblemente la nuestra, ¿verdad? Y esto, como hemos dicho, nos lleva a la duda. Pero es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos cuando las cosas no suceden como esperábamos. Y somos súper infantiles. Cuando esperamos algo de Dios y no sucede como tal, nos volvemos como niños, ¿verdad? Nos volvemos muy inestables, porque empezamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, la pregunta de la duda, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo...? Sí, esa es la pregunta de la duda, el por qué. Y cuando hay muchos porqués en nuestra vida, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que vamos frenados, vamos como que tuviéramos, aparte del peso del pecado, que ya es un peso grande en nosotros, la duda produce un sobrepeso y vamos sobrecargados y a veces no sabemos ni dónde vamos. Menos mal que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guía y nos da fortaleza y nos dice lo que debemos de hacer para ser fuertes y tener una fe bien firme y no traer dudas. Amén. El tercer punto por el cual puede venir la duda es cuando no vemos actuar a Dios en nuestras circunstancias. Esto es muy parecido a la de antes, pero tiene sus connotaciones diferentes. Hemos dicho, otra causa por la que viene la duda es no vemos actuar a Dios en nuestras circunstancias. Como seguidores de Cristo, nada puede sucedernos que Él no permita. ¿Esto lo tenemos claro? A veces anteponemos las circunstancias. No, ¿por qué me ha venido esto? ¿Por qué me ha venido lo otro? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué la otra? No, es que Juanito, es que Menganito, es que el otro está manipulando, está haciendo. No, mira, hermano, las cosas suceden porque Dios las permite. Y si usted no entiende eso, o yo no entiendo eso, tengo un problema. Amén. Y si tenemos un problema, ¿qué hay que hacer? Solucionarlo ¿en quién? ¿En quién? En Dios y en su palabra. Y su Espíritu Santo que habita en nosotros los creyentes nos da la guía suficiente y la conformidad suficiente de quedarnos en paz. Cuando hay circunstancias, claro, las circunstancias que nos agradan, pues claro, pues como que la duda no viene. Pero cuando vienen circunstancias que no son tan agradables, tenemos que entender que incluso esas circunstancias Dios las permite. Y las permite con un propósito, ¿verdad? Y es claro, como hemos dicho, en Cristo nada puede sucedernos que Él no permita. Él permite todas las situaciones de la vida porque está tratando de edificarnos y en lugar de ver a Dios en nuestra circunstancia, empezamos a dudar, a tambalear en nuestra fe. Y claro, la prueba o nos lleva a Dios y confiamos en Él, y nos fortalecemos en la fe, o nos hallaremos tambaleando, perdiendo el tiempo y no madurando, siendo como niños fluctuantes. Y eso es lo que ocurre, hermano, que el día de la prueba, si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios y no aumenta nuestra fe no se hace firme, ¿qué ocurre? Pues que somos niños fluctuantes. Y al final somos como los merengues. Ya le hemos dicho alguna vez esto. ¿Sabes lo que es un merengue? El merengue, que es eso que parece como nata, pero la nata cuando tú la tocas el dedo entra para adentro. El merengue es como más durito, en principio. Tú le tocas y es duro, pero cuando tú aprietas un poco más, ¿qué pasa? También se te hunde el dedo. Y así somos nosotros, muchas veces, como merengues. Parecemos duros,
un exterior duro, con fortaleza, y resulta que metes el dedo y ¡pium!, hasta adentro. Y eso lo produce la duda, la inestabilidad. Eso lo produce cuando no tenemos claro que nuestra vida está edificada en Cristo, que nuestra vida está llena en Cristo, que nuestra vida está completa en Cristo, y al final buscamos alternativas alrededor. Mire, su familia no le va a llenar si no está en Dios. No le va a llenar. ¿Cuántas familias se rompen? 10 se casan y 15 se separan, es una broma. Pero es que es lo que ocurre a día de hoy. Antes de casarse ya se han separado muchos. ¡Claro! Y esto lo que hace en la vida humana es traer inestabilidad. Pero cuando uno tiene claro su identidad en Dios, cuando uno tiene claro su vida en Dios, cuando uno tiene claro que su familia es de Dios, que cuando uno tiene claro que su ministerio es de Dios, cuando uno tiene claro que él es un hijo o una hija de Dios, todo queda en un segundo plano. Y la duda viene, claro, porque la duda está. La duda la permite el Señor, pero la permite para que maduremos, para que avancemos. Me viene a la cabeza, ¿verdad? Tomás, ¿verdad? Tomás tuvo dudas. Y en la Biblia yo creo que todos hombres y mujeres tuvieron dudas, pero las utilizó el Señor para traer madurez espiritual, para traer fe. No dudó Moisés de su llamado, como oímos el domingo. No dudó Abraham. Claro, todos dudaron en algún momento, pero ahora hay que dirigir esa duda o al crecimiento espiritual en Dios o a ir a ahogarme en un mar de dudas. ¿Ha escuchado esa expresión, verdad? ¿Qué quiere? ¿Seguir ahogándose en un mar de dudas? Pues siga caminando fuera de Dios. O siga caminando un pie dentro y uno fuera. Y eso es caminar en un mar de dudas también, porque al final siempre llevas un pie mojado. Pero cuando nos posicionamos en Cristo, las dudas se disipan, las dudas se van. Y es verdad que puede venir otro tipo de duda, pero la duda como hijo o hija de Dios no puede estar en nosotros. Porque usted y yo ya decidimos nuestro libre albedrío respecto a la fe. ¿Es así o no? Usted ya tomó el libre albedrío. Usted decidió creer en Dios. ¿Amén? Amén. Y entonces nuestro libre albedrío respecto a la fe ya está decidido. Nosotros no podemos volver atrás. Nosotros no podemos entrar, no podemos salir. Respecto a la fe, su libre albedrío y mi libre albedrío ya está decidido. Así que estamos con una identidad en Cristo bien posicionados. Ahora, evidentemente, luego está el libre albedrío, el resto libre albedrío, ¿no? De que el Señor le deja el que usted decida ciertas cosas y otras no. Pero respecto a la fe, somos inamovibles porque ya decidimos. ¿Amén? Amén. Y eso el diablo no tiene potestad para robarlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer 1, 2, 3, 4 versículos muy importantes. Yo creo que esto que hemos leído en Santiago con estos 3 puntos de 3 causas, hay muchas más, yo solo quiero tocar esas 3 causas, luego tocaremos otra por las cuales puede venir la duda a nuestra vida. Pero ahora, ante estas causas que puede venir la duda, vamos a contraponer 4 versículos. Apocalipsis 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Romanos 8:1. Hemos dicho que ahora vamos a leer unos versículos en contraposición a las causas por las que viene la duda a nuestra vida. Romanos 8:1 dice así la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Isaías 43, 18, 19. El libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y para acabar, 2 de Corintios 7, 10. La segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce gloria a Dios. Y estos versículos son esa contrapuesta, ¿verdad?, para que entendamos que el Señor nos da herramientas más que suficiente y nos da palabra más que suficiente para luchar contra la duda. Y esto, lo que tiene que traer estos versículos que hemos leído y muchos más que hay, no vamos a decir todos porque estaríamos aquí días, pero esto lo que trae a nosotros es convicción de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y lo que evidentemente lo que pone también es que otra de las causas por las cuales, o otro motivo por las cuales puede venir la duda, es la culpa. Ese es un gran motivo, la culpa. ¿Por qué yo le he querido traer estos cuatro versículos? Pues para que no carguemos con la culpa. Porque si estamos en Cristo, hemos leído ¿qué? Claro, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Y nos dice todo lo que hemos leído en estos versículos. Nos dice que somos sus hijos, que tengamos confianza. Nos dice claramente que aunque vengan situaciones adversas, de prueba, de dificultades, y si es Dios, va a producir en nosotros bendición, arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que es en Dios, gloria a Dios, no es el arrepentimiento como el mundo lo ofrece, que lo que trae es muerte, porque al final no hay consistencia, no hay bendición, no se recibe del Señor, ¿verdad? Así que tenemos que tener claro esto, ¿no? La culpa persistente nos aleja de Dios. Es un tipo de tristeza que no proviene de Dios. Es decir, sentirnos culpables por pecados presentes o pasados nos traen duda. ¿Amén? Claro que trae duda. El mirar atrás no nos favorece. Hay que mirar siempre directo a Él. Su fe es firme o al contrario, su fe puede ser titubeante. Y cuando esto ocurre, que es titubeante, entonces hay duda. Pero si nuestra fe es firme, puede haber duda, pero es dirigida en el Señor para traernos crecimiento espiritual y en definitiva es de bendición. Amén. Y sobre esto que hemos leído, estos versículos también, vamos a hacer 4 preguntas que las podemos apuntar. ¿De dónde vienen estas dudas? Primera pregunta, ¿de dónde vienen estas dudas? Y la respuesta que yo he puesto es, si es por prácticas desordenadas, traerán confusión. Si es por prácticas desordenadas, traerán confusión. ¿Qué son prácticas desordenadas? El pecado, lo que no nos interesa, lo que tenemos que intentar dejarlo lejos con la ayuda del Señor. Amén. Las prácticas desordenadas traen confusión. ¿Y qué es la confusión? Duda. Segunda pregunta. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? ¿Cuántas veces dudamos sobre esto?
Pero es que Dios lo ha prometido, que Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Ahora bien, tenemos que tener claro una cosa: no es lo mismo nuestros deseos que nuestras necesidades. Tengamos claro este asunto. Una cosa son nuestros deseos y otra cosa son nuestras necesidades. Dios no ha prometido cubrir todos nuestros deseos, ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Amén. Y mire, es más, si nos vamos más allá, dice el Señor en su palabra que el sueldo del obrero es sustento y abrigo, y con esto que esté más que contento. Y eso es así. O sea, no puede ser de otra forma. Teniendo sustento y abrigo, mira qué bueno que los niños también, gloria a Dios. Claro que sí, amén. Porque Dios cubre todas nuestras necesidades. Lo que no cubre es todos nuestros deseos. ¿Y cuántas veces somos tan negligentes y vamos a los pies de Jesús pidiéndole deseos, 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 y hacemos como que fuera, le hacemos como un Dios banal? Que Dios nunca va a ser un Dios banal, pero nosotros le queremos hacer como el de la lámpara, el genio de la lámpara de Aladino, y vamos ahí, en vez de ir a frotar la lámpara, vamos en oración pidiendo deseos, pero bueno, hombre, y las necesidades las dejamos a lo último de la oración. ¡Qué insensatos somos! Dios promete cubrir todas nuestras necesidades, pero no nuestros deseos. Ahora bien, cuando Dios cubre todas nuestras necesidades, estamos contentos, y eso no trae duda. Ahora, cuando queremos que se cumplan nuestros deseos y no se cumplen porque Dios sabe lo que nos conviene y lo que no, ¿qué ocurre? Dudamos y dudamos y dudamos y nos hacemos negligentes. ¡Ay, qué torpes somos! Tercera pregunta. ¿No prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Entonces, ¿por qué a veces dudamos que si Él está con nosotros? ¡Claro! Si Dios es con nosotros, no dude. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas veces tenemos que entender esto? Se levanta el gigante. Y si dudamos, pues el gigante puede salir venciendo. Pero nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros. ¿Qué le dijo David a Goliat? Tú te metes contra el pueblo de Dios. Tú vienes aquí. ¿Dudó en algún momento? No. ¿Saúl dudó? Sí. En esa circunstancia, en la misma circunstancia. ¿El papá de David dudó? Sí. ¿Los hermanos dudaron? ¿Y todo el pueblo de Israel dudó? ¿Y quién fue el que no dudó? ¿Y quién venció? No fue David, fue Dios a través de David. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Dios utilizó la herramienta de David para vencer a un gigante que se levantó contra su pueblo. ¡Gloria a Dios! Y cuando nosotros ¿cómo se dice? Nos posicionamos en el buen término de la palabra. Posicionarnos es bueno a veces y a veces no. Pero cuando es de Dios hay que posicionarnos. Y cuando hay que ponernos delante del enemigo y decirle, Dios está conmigo, ¿tú qué te crees? Claro, al enemigo espiritual. Claro, pues ya sabe usted que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades. O sea, todo es un enemigo espiritual, aunque venga disfrazado. ¿Cómo es esa película, ese dicho? Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Yo no sé si en su país le dicen esto. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Claro. Bueno, qué importante es discernir el espíritu del enemigo, ¿no? Para decirle, en el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Porque nosotros no. Claro, no nos vaya a pasar como aquello que, bueno, claro, usted y yo no tenemos, hay poder en nosotros, pero es el poder de Dios. Por lo tanto, es más sabio decir, Señor, tú sanas, Señor, tú libertas, Señor, tú vences. ¿Amén? Que decir, yo venzo, yo alimento, yo sano. Bueno, ahí cada uno que haga como quiera, yo sé cómo tengo que hacer. Y entiendo que yo, por mí mismo, poco voy a hacer. Ahora, Dios en mí, gloria a Dios. Dios en usted, gloria a Dios. Y eso es posicionarse en Cristo. Y eso desecha muchas dudas. Amén. Sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento
como dice en Hebreos 13:5. Podemos leerlo. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. ¿Y eso qué quiere decir? Que no nos va a desamparar y que nunca nos va a dejar. Y aunque nosotros, dice la palabra de Dios, seamos infieles, se refiere a los hijos e hijas de Dios. Aunque nosotros no permanezcamos fieles, no infieles, eso está mal dicho, perdonad. Aunque nosotros permanezcamos infieles, al final Él permanece. Gloria a Dios. Y eso también quita dudas. ¿Es verdad o mentira? Claro que quita muchas dudas. Y la última pregunta, la cuarta, esta es tremenda. ¿No nos dio Dios al Espíritu Santo? Claro, aquí tampoco vamos a divagar sobre esto, porque yo creo que lo hemos dicho ya 1000 veces. El Espíritu Santo, ¿dónde está? Amén. Pero en la persona de Dios, ¿dónde está? Está junto. O sea, hemos dicho, Dios Padre no va por libre, Dios Hijo no va por libre y Dios Espíritu Santo no va por libre. El Espíritu Santo no es una fuerza exterior de Dios, es una fuerza en Dios. Cuidado con esto, porque podemos ver en muchos lugares donde quieren separar al Espíritu Santo como una fuerza externa a Dios. Y el Espíritu Santo nunca será una fuerza externa a Dios. El Espíritu Santo es una fuerza en Dios. Así que si en algún lugar ve que quieren fomentar que el Espíritu Santo es una fuerza externa a Dios, diga, cuidadín. Pero la pregunta es, ¿no nos dio Dios al Espíritu Santo? ¡Claro! Él nos dio al Consolador, Él nos dio al Ayudador, el Paraclito de Cristo. ¡Claro que nos lo dio! ¿Pero cuándo nos lo dio? Cuando le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces Dios en su misericordia nos concede el don de poder tenerle a Él, porque es un don, es por gracia tener a Jesús en nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, y si tú abres la puerta de tu corazón, Él entra y morará, ¿verdad? Y cenaremos con Él. Bueno, todo esto. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Pues que es suficiente esa oración para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Ahora bien, podemos haber tenido algunos de nosotros, yo creo que esto no lo hemos explicado, pero lo voy a explicar. Yo creo que hay que explicarlo, para que la gente no se venga a dudas. Algunos de nosotros hemos tenido o hemos creído tener la forma de que, bueno, aceptamos al Señor y a los días o a los meses el Espíritu Santo entró en mi vida. Mire, puede que la hayamos experimentado, pero eso era una falta de madurez. Y yo lo digo porque es mi experiencia. En mi experiencia yo creía haber aceptado a Jesús, al Señor, y luego en los días y los meses como que tuve esa experiencia de recibir al Espíritu Santo. Pero con los años, y sobre todo a la luz de la palabra, lo que dice el Señor es que Padre, Hijo y Espíritu no va ninguno por libre. Por lo tanto, ¿cómo es eso? De que primero viene Jesús y el Padre y luego viene el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué decía el apóstol Pablo a los discípulos? ¿Qué decía el apóstol Pablo a los seguidores? Aviva el fuego del don. ¿Qué? Que ya están ustedes. El otro día lo dijimos claramente. Muchas veces hemos dicho nosotros malamente y en negligencia, no, es que cuando hacemos las cosas mal, el Espíritu Santo se contrita y se va volando. Mire, por favor. Lo hemos dicho muchas veces. Sí, nos reímos ahora, pero lo hemos dicho. Mira, el Espíritu Santo no se va volando a ningún lado. El Espíritu Santo sí se contrita. El Espíritu Santo se contrita. ¿Y qué pasa? Que se apaga. No es que se va. En el creyente no puede irse Dios. En el creyente lo que nos vamos somos nosotros. Pero Dios irse,
Si dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Somos nosotros los que le damos la espalda y nos vamos. Él nunca se va. Y si Él no se va, el Espíritu Santo permanece con Él. Por eso hay que tener cuidado cómo interpretamos esto, de que el Espíritu Santo es una fuerza que va por libre. Mentira, del diablo encima. Y encima se mete en las iglesias. Eso es lo preocupante. Nosotros sabemos que Dios está en nosotros. Y está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿tenemos que tener avivado el fuego del Espíritu? Por Dios, ¿cómo, hermanos? Subiendo al monte y trayendo madera. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, haciendo obras de evangelismo, ayunando, haciendo obras de caridad, obras de amor, obras de misericordia, hermano. Todo eso es subir al monte a traer madera. ¿Para qué? Para echarla al fuego. ¿Al fuego de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se encienda. Y entonces salgamos no solo fogosos e incendiarios, como dice el hermano Itiel, Itiel Arroyo, ¿verdad? En el libro que ha escrito, Incendiarios. Claro, hermano, nosotros somos antorchas de Dios, encendidas de Dios, y vamos, ¿verdad? Incendiando las vidas del Señor, rebosando de su aceite, rebosando de su espíritu, para que otros puedan fortalecerse. Amén. Y sobre todo hallar la salvación. Gloria a Dios. Qué bueno. Así que el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. Amén. Aleluya. Y Él nos fortalece. Y Él es el consolador y Él es el ayudador. Y mire, tenemos más que suficientes motivos para no dudar. Efesios 4:30. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Efeso, capítulo 4, versículo 30, no 3. Efesios 4:30. Ahora sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo dice bien claro que el Espíritu no se va. Dice bien claro que no le contristemos. ¿Para qué? Con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo permanece en nosotros hasta el día de la redención, hasta el día de la meta, hasta el día de la salvación. El Espíritu Santo está en la vida del creyente. Pero claro, ¿qué dice al principio? No le... Claro, la llama encendida. Una vez que aceptamos a Cristo por gracia, somos hijos de Dios para siempre. No tenemos razón para dudar. El precio ya se pagó por nuestra salvación y la fe nunca más debe de flaquear, ni titubear y mucho menos dudar. Amén. En el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros no dudemos? ¿Tiene que hacer algo más? Pregunto. No tiene que hacer más. Ya hizo todo, ya pagó el precio. Nosotros no podemos dudar. ¿No nos parece suficiente? ¿Le cree a Dios? Deseche la duda. No hay más. Si le creemos a Dios, tenemos que desechar la duda, porque Él ya no tiene que hacer más. Mire, por muchas pruebas que usted le ponga gedeónicas y yo le pongamos pruebas gedeónicas a Dios, nosotros no tenemos necesidad de recibir más pruebas de parte de Él. Solamente con este acto de amor, de que Él entrega a su Hijo unigénito por nosotros, porque de tal manera ama Dios al mundo que entrega a su Hijo unigénito por nosotros, solo con esta prueba es más que suficiente para no dudar. Y nosotros seguimos poniendo pruebas gedeónicas. Y venga, sí, no, gedeónica porque así sé que es de Dios, por eso le digo pruebas gedeónicas. Mire,
Esta es la prueba más gedeónica que se ha cumplido y ya está activa desde entonces hasta ahora y hasta que Él quiera. Amén. Esa es la prueba más que suficiente. Así que desechemos la duda. Ahora, ¿cuál es el remedio para la duda? Hemos dicho en primer lugar las causas de la duda. En segundo lugar, suficientes motivos para no dudar. Y ahora, en tercer lugar, ¿cuál es el remedio para la duda? Claro, tenemos que acabar con el remedio. Cuando uno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Buscar remedio. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? O sea, ¿cuál es el remedio para la duda? La fe. El remedio number one o número uno para que no haya duda es la fe. Ese es el mayor remedio. Igual que cuando tenemos fiebre nos tomamos una antifebril, que es el mejor remedio, ¿verdad? Aunque bueno, realmente, bíblicamente, el mejor remedio es la oración. ¿Usted ha oído de la cristomicina? Claro, es que ahora nos hemos vuelto muy live. Ay, es que el niño tiene fiebre, vamos a la farmacia o al médico corriendo. Y luego, vamos primero y luego oramos. Es al revés, hermano. ¿Los médicos les ha puesto Dios? Pues claro que les ha puesto Dios. ¿Y Dios les utiliza? Pues claro que sí. Pero primero orar y luego vamos. Oramos a Dios y luego vamos. Primero recurramos a Dios. Y esa es la cristomicina. Pues contra la duda, lo primero que necesitamos. Oír la palabra de Dios, ¿para qué? Para que traiga fe. Y esa es la mejor medicina, la fe. Y para que venga la fe, hay que oír la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y las Escrituras nos enseñan que esta viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchemos pues su palabra para que nuestra fe se fortalezca y sea la solución a nuestras dudas. Amén. Y para acabar, en Marcos 9, 23, 24, este es otro remedio, claro, para la duda. Marcos 9, el Evangelio del apóstol Marcos, capítulo 9, 23, 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, atento a este versículo que es muy importante, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero ahora, ¿qué dice? Este es otro remedio tremendo. Pedirle a Dios ayuda para que no dudemos, para que ayude a nuestra incredulidad. Fíjate, este era el papá de un hijo, el Señor le sanó y, claro, cuando vio el milagro, rápidamente el Señor, claro, le dijo: mira, ¿crees? Dice, y al que cree todo le es posible, claro. Pero automáticamente dice el papá del niño que fue sano, el hijo que fue sano: creo. Pero no se quedó con el creo, porque usted y yo creemos. Claro que creemos. Creemos en Dios, creemos en sus promesas, creemos en que Él nos da todo lo suficiente para no dudar. Pero aún así, ayuda mi incredulidad. Qué bueno es de mañana ponernos a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo creo en ti, yo sé que tú estás en mí, yo sé que estás con mi familia, yo sé que estás con nosotros, pero aún así, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y muchas de las cosas que enfrentamos diariamente y a veces nos hacen daño o el viento en contra se sale con la suya, es por la incredulidad, a pesar de haber estado a los pies de Jesús. Pero si nosotros nos creemos autosuficientes, porque claro, aquí lo que nos demuestra es: creo, claro que creo, si has sanado a mi hijo, pero no puedo ser autosuficiente en la fe, porque la fe se basa en la dependencia de Dios. Y si yo digo creo y me creo autosuficiente, ya estoy fallando, porque la fe se basa
en la dependencia de Dios. Y este hombre automáticamente lo entendió y dice, claro que creo, no dudo, creo, pero ayuda en mi incredulidad, porque va a venir. Y va a venir a robarnos la bendición. Y va a venir a robarle todo lo que Dios le ha dado. Y va a venir para, ¿verdad?, que ver que usted está hoy aquí sano. Bueno, con nuestras cosillas. Pero aquí estamos sanos y salvos, sobre todo salvos. Sanos y salvos, sobre todo salvos, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y bueno, y sanos, pues bueno, si me duele el pie o la cabeza o algo, pues también, gloria a Dios. Amén. Lo importante es que el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin y nosotros no podemos dudarlo. Y si dudamos, recurramos a Dios en nuestra incredulidad para que Él siga tomando el control y de esa forma nosotros entendamos que incluso la duda puede ser dirigida en el Señor a través de su Espíritu Santo para traer fortaleza, para traer convicción y sobre todo para estar llenos de Él, de su presencia y así poder caminar un día, otro día, otro día, otro día, porque esto, ¿verdad?, es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia y aunque venga la duda, la venceremos en el nombre de Jesús. Amén.